Hola, buenas tardes amigas. Otra vez estamos acá en el mes de la Biblia, en Educación Bíblica, el espacio para la mujer. Y vamos a continuar leyendo el libro de Santiago. Vamos a terminar hoy el capítulo 1. Anteriormente vimos al principio de este capítulo acerca de las pruebas. Después, el último encuentro, estuvimos hablando acerca de las tentaciones. Y hoy vamos a seguir reflexionando en cómo podemos ser hacedores de la palabra, ¿no? Para no engañarnos a nosotros mismos. Y el título que le puse a este devocional es No dejemos engañarnos. Así que bueno, sin más, vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo. Señor, gracias una vez más por el libro de Santiago, porque hablaste a mi corazón a través de él. Y gracias porque tu palabra es así, Señor, es viva y es eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendice, Señor, este tiempo para que tu palabra llegue a los oyentes y no caiga en saco roto. Te alabamos en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, vamos a comenzar con este tiempo y vamos a leer Santiago 1, del 19 al 21, que dice lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Acá Santiago les pedía a estos hermanos que sean prontos para oír, para oír. ¿Y qué significa oír? Busqué en el diccionario una definición y decía lo siguiente: percibir por el oído lo que alguien dice. O sea que no solamente es escuchar y que un ruido desapercibido, sino percibo, capto, lo distingo por el oído lo que alguien dice. Entonces, en Mateo 13:9, el Señor les pedía a sus discípulos y les decía: el que tiene oído para oír, oiga. Y es tan importante lo que oímos, porque a veces retenemos mucho más lo que oímos, lo que en otros, que viene de otros, que quizás lo que podemos entender o estudiar, ¿no? Y en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en esta definición que leí recién, percibir lo que otro dice, dice que nuestra fe viene por el oír, pero no por el oír cualquier cosa, por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que alimenta nuestra fe. Y acá el Santiago les pedía a estos hermanos que seamos prontos, que sean prontos para oír. Y así debemos ser nosotras, para ser prontas a escuchar, a oír, a percibir lo que Dios quiere decirnos a través de ella, ¿no? Y una ilustración que encontré en 2 Samuel, que ilustra esa actitud de oír, ¿no? Cuando David andaba en guerra con sus soldados por las montañas, por el desierto, ellos estaban escondidos, estaban en las montañas, cerca de Belén, y dijo, seguramente estaban muy cansados, ¿no? Y David tuvo ese deseo y lo expresó verbalmente. No fue un mandato a sus soldados, sino fue una expresión verbal de él, que los soldados escucharon. Dijo: ¿quién me diera de beber del agua del estanque que está a la puerta de Belén? Y sus soldados, ¿saben qué hicieron? Salieron, irrumpieron en medio del campamento de los filisteos, buscaron y trajeron agua para David. Fueron prontos para lo que escucharon del deseo de su Señor e inmediatamente actuaron, ¿no? Y la idea acá, esta ilustración, es lo que refleja la idea que Santiago quiso transmitir, de ser prontos a escuchar lo que Dios dice y a actuar en consecuencia, ¿no? A llevarlo a la práctica. Y también les pide, no solamente les pide que sean prontos para oír, sino tardos para hablar. Nosotros tenemos 2 oídos y tenemos una boca. El Señor fue muy sabio, ¿no?
de hacernos con 2 oídos y una boca. Sobre todo nosotras, las mujeres, siempre tenemos muchas cosas para decir. Y solemos expresarnos más que los hombres. Y vamos a buscar, eso significa que tenemos 2 oídos, que hay que escuchar más, oír más y hablar menos, ¿no? Es un poco difícil, pero se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo cuando esa actitud agrada a Dios. A veces no podemos callarnos verdades espirituales, pero tenemos que ser sabias en discernir el tiempo correcto y adecuado y la forma para hablar, ¿no? Y vamos a buscar en Proverbios 10:19, pero acá se refiere a que no ser verborrágica, no usar, no tener el habla como un medio de cuestionar la palabra, de discutir en cuanto a ella. Y vamos a ver, de pelear, ¿no? Proverbios 10:19 dice lo siguiente: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. Siempre hay una discusión, hay muchas palabras, de que yo digo y que vos va unida y vuelta incesante. Y muchas veces las palabras que decimos no se pueden borrar, ¿no? Entonces es muy bueno no hablar ni explicar mucho. A veces para dar una explicación decimos 1000 palabras solamente para decir, por ejemplo, está lloviendo, ¿no? Y realmente no cae en gracia a los oyentes. A veces es mucho más preciso y directo ser tardos para hablar, no dar tantas explicaciones, no cuestionar tanto. Y acá se refería Santiago al hecho de no estar hablando y cuestionando. Seguramente estos hermanos eran muy cuestionadores de la palabra y Santiago los exhortaba a que sean tardos para hablar. Y vamos a ver también Proverbios 17:17. Dice, en cuanto al ser tardos para hablar, Proverbios 17:27, perdón, porque no es. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Muchas veces cuando verbalizamos demasiado es porque no entendemos muchas cosas, ¿no? Si bien no está bueno estar siempre callado, porque muchas veces tenemos que hablar y decir las verdades más inherentes a la palabra. No podemos a veces callar determinadas verdades, pero siempre es mejor con sabiduría y buscar el tiempo adecuado. Y acá Santiago les pedía que sean tardos para hablar, pero que primero escuchen. Cuando uno escucha, razona a la luz de la palabra de Dios, a veces nos damos cuenta que lo que queríamos decir no era tan adecuado, ¿no? Y después, el último punto les pide, dice, vamos a volver a Santiago, tardo para airarse. Tardo para airarse. Y en Proverbios 14:29 dice lo siguiente, vamos a buscarlo, lo leemos rapidito. 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse, no está mal airarse, enojarse. En Efesios decía, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. A veces hay determinadas cosas que no podemos estar pasivamente aceptándolas si quebrantan un principio bíblico o si no está bien, ¿no es cierto?, esa situación. Pero ¿a qué se refiere? Hay que no ser impulsivos, ¿no? El que tarda en airarse es grande el entendimiento. ¿Por qué? Porque razono esa situación, veo cómo es, la analizo y veo después cómo actúo con sabiduría, ¿no? Y acá seguramente había muchas discusiones. A veces suelen presentarse discusiones en cuanto a la palabra, sí, porque acá dice esto, porque acá dice aquello, sin meditar, sin estudiar, sin haber analizado la verdad a la luz de la palabra, ¿no? Y eso es lo que acá tardo para airarse, para no entrar en cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, decía Pablo a Timoteo, ¿no? Y, por ejemplo, acá noté un ejemplo del profeta Natán y David. Cuando David había pecado con Betsabé y el profeta Natán vino a
y comenzó a hablar, a contarle una historia de este señor que tenía una oveja y quién se la había sacado. Y David reaccionó impulsivamente, sí, hay que matar a este hombre. Y el profeta le dijo, tú eres. A veces, en las muchas palabras, cuando discutimos y no sabemos que Dios nos está mirando, estamos pecando y sabemos, así como David, él no sabía, no estaba viendo su pecado y estaba ya enjuiciando a este otro hombre que quería hacer justicia por él, hay que matarlo. Y cuando reconoció su pecado y tuvo que confesar, ¿no? Tenemos que ser muy sabias en cuanto a las opiniones que emitimos o hablamos, ¿no? Por ejemplo, Pedro también fue muy impulsivo, fue un gran instrumento del Señor, pero en el arresto de Jesús fue tardo para oír, fue rápido para hablar, pronto, verborrajó, o sea, se enojó contra Malco, recuerdan que le cortó la oreja, y se enojó, era muy impulsivo. El temperamento de Pedro era colérico, flemático también, y cortó la oreja de Malco. Y aún así, tuvo seguramente después, Pedro venía fallando demasiado y su impulsividad lo llevaba, ¿no? Ni aún así el Señor dejó de usarlo, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de poder ir al trono de la gracia, arrepentirnos y volver a ser un instrumento para el Señor. Y en Santiago 1:20, lo vamos a leer, que lo tenemos acá, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no necesita que nosotros seamos impulsivos o que nos enojemos para recordarle lo que Él tiene que hacer. Nuestras malas actitudes o nuestro enojo no va a cambiar los planes de Dios. Al contrario, no va a hablar, nos vamos a cortar la comunión, quizás nos vamos a alejar de Dios porque estamos en la carne, enojándonos, pleiteando. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y hay una frase que anoté acá, la ira que nosotras solemos manifestar en muchas situaciones, no es lo mismo que la paciencia que Dios quiere que a medida que crecemos en la vida cristiana vayamos desarrollando. No es eso lo que Dios quiere, ¿no? Y dice, hay una frase acá, la paciencia es algo tan valioso que no vale la pena perderlo. A veces cuando perdemos la paciencia y actuamos impulsivamente, llegamos a provocar situaciones de las que muchas veces nos arrepentimos después porque hemos dañado a alguien o hemos afrentado a alguien o uno mismo cortó la comunión con el Señor, ¿no? Nunca una acción, esto es pecado, la ira, el enojo es pecado. Y muchas veces cuando actuamos de esa manera, cortamos esa comunión con el Señor, ¿no? Y acá dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y más abajo dice el 21, desechando toda inmundicia, desechando todo eso, esa falta de fruto del Espíritu, esa impaciencia, todas esas hierbas que están en nuestro corazón. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Con mansedumbre la palabra implantada, ¿no? Y acá cuando habla de palabra implantada, da la idea de una semilla que ha sido sembrada, ¿no? Y en el griego esta palabra implantada es enfutos, que significa una palabra cuya propiedad es la de arraigarse como una semilla en el corazón, ¿no? Esa palabra que está sembrada da la idea de aferrarse, arraigarse y dar fruto en el corazón, ¿no? Pero eso viene, dice anteriormente, dice, desechando toda inmundicia. Previamente debemos confesar, limpiar. Hay un versículo en Jeremías 4:3 que lo ilustra muy bien y que lo voy a leer. Jeremías 4:3. Dice lo siguiente. Jeremías 4:3.
Jeremías 4:3 dice, pues así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Harad campo, dejar el campo limpio y no entre espinos, entre aquellas alimañas, como habla la palabra del sembrador, que desechan la palabra y no llevan fruto, ¿no? Dice, implantada es la palabra cuya propiedad es la de arraigarse como una semilla en el corazón. Y una semilla, una vez que la plantamos, tiene que crecer, lleva fruto, pero en una buena tierra, ¿no? Y eso es lo que acá Santiago estaba comparando, el llevar la palabra, el recibir la palabra como una semilla, ¿no? Utiliza una figura de sembrador, que se arraiga, que crece y que da fruto. Y después continúa en el versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ya no solamente le pedía que escuchen, que paren de hablar un poco y que presten atención, que escuchen, sino que pongan en práctica lo que habían escuchado. Dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y ahora refleja, compara a la palabra con un espejo, ¿no? Primero una semilla que fue sembrada, implantada, que debemos dejar crecer, y ahora como un espejo, ¿no? Y nosotras, cuando somos mujeres y siempre tratamos de arreglarnos, de alisarnos el cabello, de tratar de estar un poco prolijas, ¿no? O cuando nos levantamos, siempre hay un espejo donde nos miramos. Y la idea es de no solamente levantarnos así como cuando nos dormimos y tenemos que salir rápido, nos miramos y salimos. Nos olvidamos que quizás hubo detalles que no tuvimos en cuenta, ¿no? El espejo nos reflejamos tal cual somos. En el espejo nos vemos todo. Nos vemos nuestras imperfecciones, nos vemos las cosas lindas, nos vemos tal cual somos. Y Santiago compara la palabra con un espejo. ¿Por qué? Porque allí nos reflejamos, allí nos vemos reflejados nosotros mismos. Y algunos tenemos el mal hábito de mirar y nos vamos. Leemos 5 minutos de la palabra, ya cumplí. Leo un capítulo por día, ya cumplí. Pero no nos detenemos a mirarnos a nosotros. ¿Qué dice Dios en cuanto a nosotros? ¿Cómo está mi vida en cuanto a lo que Dios dice, ¿no? No meditamos, no escudriñamos. A veces quizás vamos recolectando información bíblica, que no está mal, más en estos tiempos. Hay predicadores de acá, predicadores de allá, mensajes de acá, mujeres de acá, de todo el tiempo, de todo el mundo, de buena doctrina y de no tan sana doctrina. Hay predicaciones que quebrantan principios bíblicos, entonces tenemos que ser sabias en escuchar, en ver, en discernir, y todo ese andamiaje de información que podemos ver hoy actualmente en las redes. No es lo que está pidiendo acá Santiago. Santiago está pidiendo que reflejemos, que nos estemos examinando como en un espejo con la palabra de Dios. Nos está pidiendo que miremos tal cual somos en la palabra, que nosotras mismas, en forma personal, estemos leyendo, estudiando y mirándonos para saber qué es lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Pero a veces cometemos errores en cuanto a eso, como lo decíamos anteriormente. Echamos un vistazo así nomás vagamente, porque es más fácil escuchar lo que otros transmiten a través de un video o a través de la radio o a través de distintas formas. Nos olvidamos lo que vemos, porque es como un programa de televisión, y desobedecemos la palabra. ¿Por qué? Porque no hizo raíz en nuestro corazón, no se puso en práctica, como decía en el versículo 21, de ser una semilla que se arraiga en nuestro corazón. Cuando la palabra no está arraigada, si bien no vamos a ser perfectos en esta tierra de poner en práctica todo, pero hay principios de vida cristiana
y dependencia de Dios que día a día te debe renovar. Y tiene que ser la palabra de Dios nuestra guía, nuestra luz, ¿no? Muchas veces solemos escuchar o ver o no buscar de profundizar en la palabra porque queremos escuchar solamente lo que nos conviene, como lo dije anteriormente, lo que nos gusta, lo que suena agradable para nosotros. Y como acá Santiago compara la palabra como un espejo donde nos reflejamos, no vamos a encontrar siempre algo tan lindo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar algo para examinarnos y decir, yo estaba haciendo mal esto, tengo que confesar, tengo que renovar mi comunión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra tal cual somos, es nuestro espejo, refleja nuestra condición delante de Dios. Y no solamente eso, nos muestra nuestro pecado, pero también nos muestra la posibilidad de restaurar nuestra comunión, como dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese confesar que habla 1 Juan es una actitud diaria y de todo el día, ¿no? En el momento que nos dimos cuenta que cometimos un pecado grosso, tenemos que confesarlo y al terminar el día evaluarnos. ¿Qué hice? ¿Qué pensamiento se cruzó por mi mente que no agradaba a Dios? Y confesarlo. Eso es renovar la comunión con el Señor, ¿no? Para poder ser una semilla, para que la palabra de Dios crezca en un corazón, esa palabra implantada, ¿no? Y nos olvidamos lo que somos, pero no solamente Él nos muestra nuestro error, sino que también nos da la posibilidad de confesarlo y también nos restaura nuevamente, porque a través de la confesión restauramos y nos guía y nos orienta. ¿Por qué? Vamos a ver algunos versículos. En el versículo, vamos a seguir con el versículo 25 que dice, el 24 decía que se considera así, no se olvida y se va, ¿no? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Miren lo que dice, el que mira atentamente en la perfecta ley. Dice, mira atentamente, no como el que describe anteriormente que se mira, ve su rostro natural y se va. No, atentamente. Atentamente, que la idea de qué era, la idea de prestar atención, de dedicar un tiempo, de buscar información, de examinarnos, con todo ese andamiaje de información en base a la palabra, de examinarnos, ¿no? Y por supuesto que cuando hacemos eso es porque el Espíritu Santo nos está guiando. Nadie que no tenga el Espíritu Santo va a tener deseos de meditar en la palabra. A veces quizás podemos tener tiempos de más o menos tiempo con el Señor, pero siempre está ese redarguir del Espíritu Santo que nos recuerda, no leíste tu Biblia, no estudiaste, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. Si no tenemos ese redarguir, ese peso en el corazón de que no escuchamos atentamente su palabra, es como siempre lo digo, examinemos nuestro corazón, ¿no? A la luz de Él y veamos si somos sus hijas. Sigamos. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué debemos mirar en la perfecta ley, la de la libertad? Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Nos ilumina el camino, nos ve por dónde vamos a andar, para no tomar malas decisiones que después nos traen consecuencias trágicas que las tenemos que cargar, porque Dios, como les decía anteriormente, a través de su palabra nos da la oportunidad de restaurarnos, pero siempre las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados, van a estar. Y vamos a ver también el Salmo 19:7, dice lo siguiente. 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No necesitamos ser grandes estudiosos de este mundo, científicos,
no sé, tener un conocimiento de todas las carreras. No, tenemos la palabra de Dios hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso, cuando la palabra de Dios es importante para nosotros, nos hace personas sabias. ¿Pero cuándo? Cuando la internalizamos, cuando en nuestro hablar se refleja la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y es muy importante estudiarla, muy importante meditarla, muy importante memorizarla, porque ella es la que nos guía, es la que da luz a nuestro camino. Por eso es muy importante lo que acá Santiago les pedía, ¿no? Primero que sean prontos para oír la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tardos para hablar, no cuestionar la palabra, literal, ojo, no cuestionar en el sentido, no a cualquiera, no cuestionar lo que leemos y lo que dice literal. No, si alguien viene con una doctrina que no se ajusta a las verdades, sí tenemos que cuestionarlo. Es más, en Judas él decía que no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido al que traiga una doctrina diferente. Ahí sí, entonces tenemos que ser sabios. Estamos hablando de una doctrina sana. Después debemos ser tardos para hilarlos, buscar de llevar fruto. La muestra más evidente de una salvación es el fruto, y el fruto del Espíritu. No es algo que se va a desarrollar en toda nuestra vida. Amor, gozo, el fruto del Espíritu, que tiene todos estos componentes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ¿no? Es algo que lo vamos a desarrollar a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Y cuando vivimos una vida airada todo el tiempo, seguramente, acá en estos hermanos seguramente parecería que en esta iglesia pasaba eso, ¿no? Que vivían peleando, cuestionando. Por eso Santiago les pido tardos para hablar, tardos para cuestionar, ¿no? Como también en Santiago 4.1 les dijo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las peleas y las guerras y los pleitos vienen de nuestro propio interior, de nuestras propias pasiones, de nuestros propios deseos, de nuestra propia concupiscencia, como vimos en el capítulo, en los versículos anteriores, esos malos deseos que nos llevan a cometer pecado. Por eso vamos a meditar en lo importante, ¿no?, que es la palabra para nosotras. Es algo que es nuestra guía, es quien fortalece, quien anima, y debemos ser sabias en no querer cambiar el efecto, la palabra de Dios que pueda obrar en nuestras vidas. Dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer, la que nos demostró que somos pecadores y necesitamos recibir a Cristo como Salvador. Y una vez que recibimos a Cristo como Salvador, sabemos la vida cristiana, los principios de vida cristiana que están reflejados en su palabra. Y Dios nos habla a través de su palabra. Si bien a veces escuchamos canciones que pueden ser de bendición, pero las canciones que cantamos son para alabar a Dios, para agradecerle a Él, para honrar a Él. Dios no nos habla a través de las canciones, Dios nos habla a través de la palabra. Quizás esas canciones tienen principios o palabras que están en su palabra, pero Dios solamente nos habla a través de su palabra. Y no nos habla tampoco a través de otras personas, porque si nos habla a través de otras personas, esa persona usa la palabra, tiene que hablar esa persona literal, tal cual está en la palabra. Entonces lo que habla en nuestras vidas es la palabra de Dios. Quizás escuchamos poesías que son hermosas, a mí me encantan, tengo un libro que me han regalado de poesías que es precioso, pero no hace más que afirmar las verdades de la palabra. Y las canciones también. Por eso yo siempre, para mí, en mi punto de vista personal, las canciones, le presto mucha atención a la letra. Cuando la letra no refleja la palabra tal cual, no me gusta. Sí, por más que suene agradable a mi oído, ¿viste? No me gusta. Que sea una canción muy bonita, me gusta que refleje, que ensalce la palabra de Dios,
la persona de Dios, la persona del Señor Jesucristo. Esa es una opinión personal mía. Hoy en día hay muchísimas canciones que tienen muchas fallas doctrinales, que mueven mucho la emoción, mueven mucho el sentimiento. Y hay otras que tienen una música, como ahora a los jóvenes les gusta, pero que tienen una buena base doctrinal en la letra, ¿no? Eso fue una acotación mía que me surgió ahora, pero es importante. Es importante, ¿por qué les digo esto? Que sepamos que Dios nos habla solamente a través de su palabra, no de otros medios. Quizás utiliza otros medios para que nosotros lleguemos a escuchar su palabra. O sea que no podemos reemplazar lo que dice una persona, lo que dice una canción, lo que dice una poesía a la palabra de Dios. Y debemos ser sabias en discernir qué canción, qué cosas escuchamos a la luz de la palabra. Y pensando en cómo podemos aplicar esto, pensaba, le decía al Señor, mostrame a mí qué 3 puntos puedo compartir a las oyentes, primeramente a mí, qué podemos aplicar. Y pude ver 3 cosas en las que me encantaría pedirles que meditemos en esta tarde, ¿no? Pensar en mi corazón cómo es una buena tierra para recibir esa palabra implantada, va a poder llevar raíz, o la cuestiono porque a mí me conviene o porque esa parte no me gusta. Y no estoy hablando de mantener formas y religión, sino de cuando me examino mi corazón, mi comunión con Dios, cuando el fruto que el Señor pide en mi vida a través de su palabra. Y otro punto importante es mi oído. Mi oído es dócil para escucharla tal cual es, o busco que diga lo que yo quiero escuchar. Como les decía anteriormente, no busquemos escuchar lo que queremos, sino lo que debemos. El Señor Jesucristo fue a la cruz por amor, fue una entrega, una obediencia al Padre por amor a nosotros. Y nosotros debemos escuchar y obedecer la palabra por amor a Dios, ¿no? Escucharlo a Él por amor. Cuando, por ejemplo, para ilustrarlo, yo escucho a mi hija porque la amo, me encanta charlar con ella, quiero escucharla. Ahora es adolescente, no charlamos mucho, tanto como antes, porque ahora ya está más grande, pero charlamos muchísimo. Pero son distintos tiempos, pero así es con Dios. Cuando le amamos, lo escuchamos. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y entregó a su Hijo por nosotros. Ahí está, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y debemos amarle, obedecerle por amor, ¿no? Y tener ese oído dócil. Y un último punto es, ¿qué es lo que yo estoy mirando? Miro en la perfecta ley, la de la libertad, considero la palabra como que es luz a mi camino, como que es perfecta, de meditarla. Ojalá ese sea mi deseo hasta que el Señor venga a buscarme. Y también tu deseo, amiga. Y aquellas que no tienen a Jesús en su corazón, que nunca han recibido a Cristo, te animo a que busques esa fe que viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Que busques de escuchar, de examinar tu vida y ver que si no recibiste a Cristo en tu corazón, la Biblia dice que hay 2 caminos, el cielo y el infierno. El cielo, si recibimos a Cristo, nos reconocemos pecadoras delante de Él y le decimos, Señor Jesús, reconozco que soy pecadora, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y el infierno, los que no creen en Jesús. No hay otro camino para ir al cielo, solamente a través de Jesucristo. No hay ninguna religión, no hay ninguna imagen, no hay ningún animal, nada que pueda llevarte a Dios. Y después cuando partamos de esta tierra. Y agradecida a Dios por este tiempo con ustedes, las animo a que podamos meditar en estos 3 puntos, de examinarnos nuestro corazón para ser una buena tierra, tener un oído dócil y mirar a la perfecta ley, la palabra de Dios, ¿no? Y aquellas que
no son hijas de Dios y que puedan escuchar este mensaje, las animo a buscar la verdad en la palabra de Dios, la verdad absoluta. Hay un libro de Josh McDowell que habla sobre la verdad absoluta, que este mundo cuestiona, que la verdad absoluta no existe. Existe. La verdad absoluta no existe y esa verdad absoluta está en Dios, en la palabra de Dios. Nosotros tenemos, el hombre tiene medias verdades y la verdad absoluta está en la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por este hermoso tiempo de hablar de tu palabra. Y te pedimos, Señor, te pido que bendigas a cada una de las oyentes a quienes llegó este mensaje. Gracias por este hermoso tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Señor, muchas gracias y bueno, nos veremos dentro de 15 días si el Señor lo permite. Bendiciones.